Muy bien, lo habíamos anunciado, Roy López Molina, diputado provincial, pero candidato a concejal. ¿Qué tal, Pablo? Bien, gracias por venir. No, para mí ya lo hemos conversado. Es más, alguna vez hasta me he disgustado por algo que has dicho y te dije cómo dijiste semejante cosa. No lo pudimos conversar ni discutir. No me acuerdo bien a propósito de... Pero siempre que vinimos, discutimos respetuosamente. Esa es la idea. Y esta es la idea hoy también. Y presumo yo que habrá una discusión, también supongo respetuosa, dentro del PRO. Y digo PRO porque más allá de que es el Frente Cambiemos, quienes van a competir para encabezar la lista de concejales son dos referentes insolayables. Una es Anita Martínez, que ahora es diputada de la Nación, y vos, que sos diputado provincial. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿por qué si una diputada provincial y la otra diputada nacional quieren venir a ser concejales y van a pelear, van a confrontar? La verdad que yo sentí en este año y medio que me tocó trabajar como diputado provincial que estamos muy lejos de Rosario, y de verdad yo siento que Rosario tiene mucho más para dar, y el Consejo es el mejor lugar para estar cerca de los problemas y también de los desafíos futuros que tiene Rosario. Y en un espacio que creció, Cambiemos creció muchísimo, tal vez haya sido el espacio que menos tiempo creció muchísimo, y es muy natural y es saludable que haya distintas visiones, distintas opiniones sobre la ciudad que queremos, la ciudad que deseamos y la ciudad por la cual queremos trabajar. Por eso yo no creo que la interna sea algo que lo tengamos que vivir con dramatismo, claro, como algo traumático. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo mejor que puede pasar es la discusión interna en los partidos, porque por ejemplo, y vamos a otra fuerza, y el peronismo acá presenta 15 candidatos en 15 listas diferentes, y vos no le podés decir, no hay un peronómetro que diga este más peronista, este menos peronista y demás. En el caso de ustedes, estas diferencias son producto, no, la palabra no es crisis, pero sí de un proceso de crecimiento. El PCP, antes de ser el Frente Progresista y demás, no se podía levantar la voz, decir interna, hasta se empilchaban iguales. Quiero decir, a medida que va creciendo, la cosa se va diversificando. Ahora, la pregunta es, ¿existen esas diferencias de enfoque en lo que tiene que ser la ciudad? En el caso tuyo, en la lista que encabezás, con la otra lista de Ana Martínez, teniendo en cuenta que efectivamente es una fuerza nueva, incipiente, y hasta hace un año y medio atrás la referencia local era ella. Digo, hay una proyección hacia el 2019 también, porque me parece que buena parte de la explicación está ahí. Sí, sobre todo que hay distintos perfiles. Y está claro que, si bien acá no hay una discusión personal y tenemos que aprovechar las pasos, las internas, para presentar nuestras propuestas, nuestras ideas y hablar al rosarino y no pelearnos entre los políticos, está claro que entre las dos listas hay distintos perfiles y logramos nosotros además conformar una lista que tiene, por un lado, gente con experiencia, como puede ser el concejal Carlos Cardoso que me acompaña, o como puede ser Gonzalo Gorostarzu, que es una referencia en Rosario sobre todo lo que tiene que ver con la ecología y el respeto al medio ambiente. Sumamos a Germana Figueroa, que es una contadora, profe de la Universidad Pública, que se decidió a participar en política, y también está el radicalismo, con Damián García en el quinto lugar. Es una lista variada, muy rica, que de verdad está trabajando en pensar de qué manera estos problemas que van surgiendo como en todo lugar que van apareciendo en Rosario, lo podemos resolver mejor. Y la mejor manera de resolver los problemas es estar cerca. Y el Consejo es el lugar de mayor cercanía que hoy tenemos. Yo me tocó ser 4 años concejal de Rosario y aproveché ese lugar y le saqué el máximo jugo. Desde presentar proyectos, de no olvidarme un día de recorrer los barrios y hasta lograr algunas ordenanzas muy piolas. De hecho, la ordenanza antilavado para frenar la inversión narco en la ciudad, que fue ponderada por muchos sectores políticos, o el Centro de Atención al Inversor, son proyectos que nosotros promovimos y que está bueno ahora entonces volver a retomarlos para decir, acá hay un espacio político con un perfil y con una propuesta de futuro para la ciudad. Bien, hay 2 tramos de campaña. Uno específicamente las PASO y otro que será con los adversarios de otras fuerzas políticas. ¿Hay una estrategia para ambos tramos o es lo mismo en términos de la propuesta para el ciudadano que va a ir a una PASO? Primero, que vote dentro de la PASO de ustedes. Esa sería la primera de las hipótesis, ¿no es cierto? Y después van a estar todos juntos. Independientemente de quién encabece, daría la sensación que la lista va a estar conformada, vamos a ver en qué proporciones y en qué lugares, por todos juntos. Sí, por eso yo no voy a caer en ningún momento en consideraciones o valoraciones de tipo personales. Acá, cuando uno dice estamos hablando de política, no estamos hablando de lo que solo le interesa a los políticos, sino de qué manera encaramos proyectos a futuro para la ciudad. Y en estas pasos lo que se van a debatir son esos 2 perfiles, y que sea el rosarino, me parece lo más sano, que defina
con quién se siente más seguro a la hora de defender sus intereses en el Consejo Municipal. Y cuando esa instancia termine, sí se nos abre el panorama a pensar en de qué manera trabajamos por esos temas que están todo el tiempo, ¿no? Y temas, vos contabas cosas muy interesantes de política pública que habría que sostener, pero por otro lado tenés una situación de dispensarios, de centros de atención primaria de salud, que también tienen deficiencia. Bueno, claro, ponerlo en la agenda. ¿Cómo lograr que en este momento de debate del transporte público se suba cada vez más gente al colectivo y no que por problemas, porque el colectivo, por ejemplo, en Barrio de la Carne no entra, cada vez sea menos la gente que apuesta al transporte público en Rosario? Esos son los temas que a nosotros nos tienen que conmover y nos tienen que movilizar a hacer propuestas. Todo lo otro será cuestión de aquellos que quieran meterse en la pelea política chiquita. Bien, Roy, hay una cuestión que también es insoslayable, que es el impacto de la figura del presidente de la República, la nacionalización de las elecciones. Si bien son sistemas diferentes, en boletas separadas, el mismo día vamos a elegir diputados nacionales, el perfil del candidato que ha en alguna medida determinado el presidente para la provincia de Santa Fe deja más que claro que lo que se va a poner en juego es la gestión del presidente Macri. Si hubieran puesto una escoba, sin ofender al señor Albor, ¿entendés lo que quiero decir? Es más importante Macri, el sello del PRO, que cualquiera de los candidatos, en este caso de manera brutal, me atrevería a decir, ¿no? Ustedes van a cargar con los PRO justamente de eso, pero también con lo que acabamos de contar, por ejemplo el tema de las pensiones, el tema de los recortes efectivamente en políticas sociales de las que estábamos hablando. ¿Qué visión tenés de eso? Como rosarino siento que en estos 18 meses de gobierno que van, Rosario ha logrado un lugar protagónico. Una cosa es el discurso de la intendenta y del gobernador cuando piensan que por pegarle al presidente sacan una ventaja política, y otra es la realidad. Son las 250 viviendas en el complejo Martínez de Estrada, son las 630 viviendas en el barrio Zona Cero, es la inversión para terminar la circunvalación de Rosario, es la doble traza frente al río, que era un reclamo histórico de nuestra ciudad. Hay cosas concretas para mostrar de trabajo conjunto del gobierno nacional en Rosario, con asignaciones presupuestarias, con plata puesta en nuestra ciudad para hacer obra pública. Y creo que esa es una gran bandera. Y después está lo otro, que te agradezco, Pablo, que me des la oportunidad para también decir o dar mi opinión y llevar tranquilidad, porque yo sé que hay mucha gente que lee el diario, mira las noticias y siente que a lo mejor en este momento su pensión por invalidez o la que le corresponde a alguna persona de su grupo familiar puede estar en crisis. No se ha modificado... Más que no estar más, que es el problema sustancial. Eso es lo que hay que aclarar. No se ha modificado ningún requisito para acceder a la pensión por invalidez. Los requisitos que hoy tenemos son los mismos que vienen desde el año 1997. Y todos los años se dan altas y bajas de esos programas, porque a lo mejor alguno se jubila o en algún caso la persona que era beneficiaria de ese derecho, como es una pensión por invalidez, termina falleciendo. Entonces, lo que se hizo fue empezar a poner el ojo en algunos casos muy puntuales donde nosotros entendíamos que se había manejado el sistema de pensiones por invalidez con una finalidad netamente política. Te reconozco que en ese camino seguramente ha habido errores, porque pero 170.000 en 2 años me parece que son unos cuantos, no creo que ni que haya muertos, ni que haya dibujos. Te concedo el 10% de eso, si querés el 20, el 20. Ahora hay 130, 140.000 personas que están angustiadísimas. Sin ir más lejos, acaban de mostrar en el noticiero esta chica Yanina, la atleta paralímpica, que ha hecho los requisitos, ha llenado las carpetas y todo eso más, y le dijeron, no humor, no hay más. Para los casos donde se cometió un error, que tengan la Yo no creo que es un error, yo creo que una política de Estado es el recorte sistemático. Pero es que no hay recorte en esto. Lo que sí hubo una sobredimensión de la pensión por invalidez. Te doy un solo ejemplo. En la provincia de Chaco, el 38% de sus habitantes recibe pensión por invalidez. Los especialistas dicen que solamente habiendo mediado una guerra o una catástrofe se puede llegar a ese porcentaje. ¿Vos decís que de cada 100 chaqueños hay 38 que cobran pensión por invalidez? Esos son los números oficiales. Son los números que ha mostrado, Chaco, el Estado Nacional. Esa es la provincia de Capitanich, es la ciudad de Capitanich. Se ha usado el beneficio por una pensión de invalidez con una finalidad política. Entonces, lo que hicimos fue, primero, poner el foco en aquellos que sin ningún derecho cobraban un beneficio y le quitaban la oportunidad a otro de cobrarlo. Ahora, si en ese camino, porque obviamente son procesos administrativos, hay algún error,
que se queden absolutamente tranquilos que nadie le va a quitar nada. No está en el plan de gobierno ni el recorte de las pensiones por invalidez, ni esto ha sido una modificación de la ley que otorgaba esos derechos. Son los mismos requisitos, solo que ahora pusimos la lupa por la mala utilización de lo que eran las pensiones por invalidez o por discapacidad. Bien, primera charla, tendremos varias, ojalá quisiera venir y está invitada, y si la ves vos probablemente más que yo, y antes le decís a Ana Martínez que va a ser un gusto recibirlo, para conversar de la PASO originalmente, y después más adelante, por supuesto, de lo demás, con el debate con el resto de los candidatos de los otros partidos. ¿Cómo no? Te agradezco. Si la veo, le voy a avisar. Voy a ir a buscar los datos de Chaco. Dale. Cualquier cosa te llamo. Dale, gracias. Nos vamos a la pausa, venimos ya para el cierre del programa, enseguida nomás.